tardes a todos. Hoy en la presente charla abordaremos el tema de los finales, que hace poco hicimos una especie de censo para ver qué tema querían en particular. Ayer, lastimosamente, con muy poco tiempo, el atleta senior Porfirio Zelaya me dijo que él quería un tema de cómo elaborar un repertorio de aperturas y defensas, pero lastimosamente que por el tiempo, ya me lo dijo a una hora muy tarde, ya no preparar el tema es un poquito complicado, ¿verdad? Porque hay que abordar diferentes situaciones, como también el manejo del chess base. Recordemos que el chess base es una herramienta muy importante hoy en día, desde el chess base 7, 8, 9, 10 y hasta el último chess base, que es el 13. Entonces para ello ocuparíamos más o menos que ustedes tengan una idea de cómo trabajarlo y ver alguna monografía o material didáctico que les pueda colaborar a eso. Entonces, con el tema en cuestión vamos a abordar la situación de los finales. El gran maestro José Raúl Capablanca insistía que lo primero que se le debe enseñar a un muchacho son los finales. Una cosa que me llamó mucho la atención. De hecho, la mayoría de entrenadores, incluyéndome a mí, yo prefiero los entrenos de atrás para adelante. ¿Qué digo yo? Fácil, yo prefiero empezar de finales, medio juego y apertura. ¿Por qué? Porque con los finales nosotros comprendemos las propiedades elementales de cada pieza y el valor dinámico de los peones en diferentes estructuras de aperturas y defensas. Por eso yo prefiero más empezar con lo que es finales en cierta área, y también, claro está, el tabú que todo el mundo maneja es que en la fase del juego hay tres fases de juego, que son apertura, medio juego y final. En esta posición que estamos viendo es una partida de Vladimir Kranj contra Boris Gelfand en el 2001. ¿Pero qué será? Según la mayoría aquí, ¿será medio juego o será final? Raro, ¿verdad? Porque si ustedes me dicen, anteriormente dice que final es cuando se cambian las damas, ¿verdad? Medio juego es cuando están la mayoría de las piezas, ¿o no? Pero esta posición ya cambió una pieza de ataque, que es la que incursiona en ofensivas y en maniobras de corte muy táctico, ¿verdad? Y también estratégico posicional. Pero la dama es una pieza muy indispensable para varias fases del juego. En este caso, no podría considerar que es un medio juego, por decirlo así, porque falta la dama. Un final no, porque todavía hay piezas. Entonces yo a esta parte, en mi particular, prefiero dar que es prefinal, porque sencillamente vamos a cambiar unas dos piezas y estamos ya acercando al final. En esta posición que estamos presentes uno tiene que evaluar qué final puede derivar y cuáles son las casillas por donde vamos a jugar. Claro que siempre tenemos que tener una brújula, ¿verdad? Por ejemplo, una situación que nos llama la atención en esta posición es que podemos ver el alfil de G2 que da por B7, ¿verdad? Otra situación importante, podemos ver también la casilla de 4, ¿verdad? Y las situaciones del flanco de dama como está, ¿no? Entonces podemos ver que hay una actividad de piezas en el flanco de dama. Ahora, ¿cómo seguir la situación del desarrollo? Porque recordemos que todavía falta aquí hay varias situaciones. Llevar el caballo a A3, C3 y D2. Entonces, si lo llevamos a A3, puede ser interesante, ¿verdad? Si lo llevamos a C3, ¿qué pasaría? Y si lo llevamos a D2. Difícil elección, pero bueno. Ante todo tenemos que tener claro que al parecer, en esta posición como estamos viendo, vamos a jugar por el flanco de dama, porque si vemos bien, flanco de rey no tenemos nada claro, no hay una debilidad tangible que las piezas blancas puedan tocar, pero en cambio en el flanco de dama vemos casillas y peones débiles. Por lo tanto, y otra regla importante es que nosotros tenemos que desarrollar una pieza amenazando, ¿vale?
Digamos el caballo lo sacamos a C3. Vamos a ver si está aquí. Caballo C3. Aunque es una jugada de carácter natural, pero como pueden ver, las casillas que toca este caballo son y están más que defendidas por las piezas negras. Entonces, por lo tanto, aquí solo se quita el caballo, perdón, se quita el alfil, y ya el caballo en C3 no le veo cómo puede evolucionar en la posición. Por eso, el caballo se dirige a la casilla de 2, donde él dispone la casilla de C4, donde, como pueden ver ustedes, puede llegar a A5, a D6, a B6 y también refuerza C5, miren. Pero claro, también tenemos la casilla de B3, ¿verdad? Pueden ver que el caballo se ha desarrollado de una manera óptima y en relación a las características de la posición, o mejor dicho, sus necesidades. Al caballo B2, obviamente, alfil C6. Claro que alfil D5 aquí, otra jugada natural, pero mala por el motivo de 4. Y la clavada en G5 cobra grandes cantidades a las piezas. Por eso, alfil C6. Y ahora caballo B3, miren, atacando el alfil de casillas negras. Un dato curioso aquí que, como pueden ver, otra idea podría ser caballo C4, pero el caballo C4 realmente solo tocaría la casilla de D5, porque quiera o no, las otras casillas ya están cubiertas. Bueno, por eso, caballo B3 interesante. Y ahora acá, muy interesante la situación de cómo Boris Gelfand reacciona ante esta jugada. Un jugador de carácter normal o primario solo vería la retirada del alfil a A7, ¿verdad? También está la retirada alfil de 7 y también está alfil de 4, jugadas normales, que también dan cierto dinamismo a la posición. Pero acá hacen caballo B7. Interesante. ¿Qué pasa? El negro valora que aquí vale más el factor tiempo que la pequeña calidad, que es como se denomina a la pareja de alfiles. Un término que la mayoría conoce muy bien. De la pareja de alfiles se conoce como la pequeña calidad, dado que es una gran ventaja llevarlos en posiciones de carácter abierto. Pero como esta posición es de carácter semicerrado, digamos que los alfiles no se sienten mucho. La otra situación es que aquí vale más el control de casillas que la pareja de alfiles por el simple nombre. Ahora miren ustedes que si fuera un jugador ordinario, después de caballo por C5, y pueden notar ustedes que el caballo está muy bien ubicado en C5, ¿verdad? Atacando A4, B3, E4, E4, dando buenas posiciones, ¿no? Porque obviamente que si A5, entonces aquí tranquilamente torre C8 y yo no le veo ningún problema. No sé ustedes si le ven algún problema en la posición, pero me parece que el negro ahí tiene buenas oportunidades. Por eso Vladimir Kramnik, que es un gran jugador consumado en el carácter posicional, valora que la pequeña calidad en la posición no ejerce una situación de dominio total, sino más bien la jugada más interesante es seguir con la presión en el campo de torre FC1, miren, ganando un tiempo significativo. El alfil se retira a B6 y ahora sí, caballo de 2. Como pueden notar ustedes, las blancas están empezando con su juego en el campo de damas. Obviamente aquí es casi como que obligatorio el cambio, porque si torre C8 surge una mala dislocación en la estructura de peones con alfil por, torre por, peón por, y este final se gana facilísimo porque ya está la regla de las dos debilidades fácilmente apreciables.
Recordemos la regla de las dos debilidades en el final. Se refiere que si en un final nosotros tenemos una debilidad o nuestro adversario tiene una debilidad, la presionamos, pero por ser una debilidad se va a poder defender fácilmente. Entonces, para hacer que las piezas no puedan defenderla tan fácilmente, creamos un segundo motivo de ataque, porque así se les va a dificultar a las piezas contrarias defender dichas debilidades. También la regla de las dos debilidades lo podemos aplicar en el medio juego, que también es importante. Digamos que tenemos un ataque en el flanco rey, pero están todas las piezas enfocadas en defender el flanco rey. Entonces por ello tenemos que crear una distracción en el flanco de dama, para que así, ya sea flanco de dama o flanco rey, cualquiera de las dos debilidades van a atacar. Tanto en el final como en el medio juego podemos aplicar la regla de las debilidades. Y la dislocación de estructura de peones siempre es un tema muy conocido. Entonces aquí por eso alfil por G2 y rey por G2. Ya se ha cambiado la dama y un alfil, y siempre, como pueden ver, las características de la posición ya se varían. Por ejemplo, ahora aquí podemos ver la casilla del 6, ¿verdad? Siempre se mantiene el peón en B7, la columna, ¿verdad? Los valores de la clavada. Entonces, como pueden ver acá, hay varias situaciones muy interesantes para las blancas, pero él llega a ventaja. Un libro de finales que le recomiendo a la mayoría es el libro de Jesús de la Vía, los 100 finales que ya saber. Un libro muy instructivo que personalmente yo lo he revisado y ese libro está muy bien elaborado. Hay otro libro de finales que también que se llama La estrategia ganadora final, de Beliansky y Michal Shishin. Un libro, para mí, por los simples nombres, Beliansky, un jugador notable y gran conocedor de la guerra, Michal Shishin, de los entrenadores consumados, esperaba que ese libro fuera de lo mejor en lo que alcance de final, pero lastimosamente tiene varios errores, los cuales también a la vez son muy instructivos porque ayudan a uno a intentar localizar esos errores y mejorarlos. Cuando yo revisé ese libro, daba ciertas posiciones que sale diciendo de que esta posición es estable, y resulta que más adelante X bando ganaba. O decía en esta situación el bando blanco está mejor y resulta que era igualdad. Entonces, claro, que recordemos también de que muchas veces hay partidas que, por mucho que queramos ser lo más exactos, es muy difícil porque somos humanos, pero encontrar errores y corregirlos es una situación de satisfacción que todo ser humano creo que se enaltece en poder encontrar un error y corregirlo en lo que es cuando uno es un profesional, ya sea en el trabajo o como en mi caso en el ajedrez. Porque ¿qué pasa? Yo como profesional intento buscar la perfección, aunque no lo logre, pero mi objetivo es eso, buscar la perfección e intentar en alguna medida que los alumnos que vaya a formar sean lo más profesional posible. Porque recordemos que la regla de un entrenador no es que yo voy a tener los alumnos toda la vida y yo los voy a entrenar, no. La regla de un entrenador es formar entrenadores, hacer atletas autodidactas. Es la regla de todo entrenador. No hacer personas que sean dependientes a uno. Entonces yo por eso a mis alumnos siempre les digo que busquen lo mejor, porque uno como ser humano se puede equivocar. Igual en los libros yo no confío, yo siempre busco lo que dice un gran maestro. Si usted quiere ser un buen jugador, usted tiene que tener su propia teoría y propio criterio de la posición. Uno no tiene que ser como un tipo que lee y quiere memorizarlo todo y seguir al pie de la letra. Uno siempre tiene que tener su propio criterio y razonamiento. Es la regla fundamental para que todo el mundo progrese. Y en los finales también es su valor. Por ejemplo, aquí Vladimir Kramnik tiene su propio criterio. Esta posición, que pareciera de carácter igualado, es muy interesante desde el punto de vista estético. ¿Por qué estético? En la posición, claro, todo el mundo dice esta clavada está fea, ¿verdad? Me molesta esa clavada. Por lo tanto, la jugada que hace es de un valor estético natural, pero no está con la necesidad de la posición, porque la torre de A8 en alguna medida ocupa salir. Miren ustedes, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque esta torre está en la columna abierta y en alguna medida puede generar un contrafuego penetrando por esa columna, ¿verdad?
Y si cambian la columna C, yo voy a ganar la otra columna, ¿verdad? Entonces, obviamente estamos peleando por las columnas abiertas. Hay un libro de un entrenador que se llama Ullman, que hace peculiar estudios sobre las columnas abiertas, de los cuales hay un término que se llama columna dominante, el cual es un tema que aquí no podemos hacer muy bien. Entonces, por lo tanto, no podemos dejar ninguna de las dos columnas, porque una de esas dos va a ser una columna dominante que influye en los datos de la posición. Por eso es que torre A, torre D C8 es dudosa. Ahora, ¿cómo castigar este error? Este error se castiga de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿cuáles son las piezas que defienden las casillas centrales? Haciendo un razonamiento de piezas, vemos que, ¿verdad? Los caballos están defendiendo las casillas centrales. El alfil, esto no lo veo mucha actividad. Pero el alfil de casillas negras, ¿qué objetivo tengo yo? Mi alfil blanco de casillas negras, yo no tengo manera de que evolucione. En el libro de Agar, Manual del Ataque 1 y 2, que por cierto yo lo mencioné hace un tiempo, el término evolución y involución lo habla muy bien. Evolución se refiere que cuando ustedes están atacando, está el juego en su apogeo, estamos tirando piezas, atacando, un juego muy dinámico, pero hay un momento que ocupamos más piezas, ¿verdad? Entonces dice que es el momento de reagrupar a lo que se llama evolución, y después de eso, ya cargando, reagrupando las piezas, volvemos a traer el ataque. En esta situación, las piezas negras podrían generar un tipo de juego complicado en la posición si no tomamos carta de generación. Recordemos también que en las reglas, una manera de valorar la posición es piezas activas, piezas pasivas, como decía. Cambiamos las piezas pasivas por las activas del adversario o viceversa. Entonces, en este ejemplo podemos ver que nuestro alfil no tiene futuro, y en cambio los caballos parece que sí, ¿verdad? Entonces, por ende, el razonamiento que hemos hecho, miren, alfil por F6, admiración, miren, con esa jugada, ¿qué pasa? Peón por alfil, que está aquí marcado, destruye la estructura de peones, pero miren, hay un buen juego de piezas, ¿eh? Obviamente aquí, si alfil C7, puedo tranquilamente A5 fijando las debilidades. Otra ya también, torre de 1 también, miren, ganando la otra columna, vean. Si torre de 8 o la otra columna, miren. Y ya las blancas empiezan a hacer presión fuerte en las columnas centrales. Por eso, no puede tomar de pie, o sino caballo por. Ahora con caballo por, siempre es bueno que volvemos ese caballo de 7, si te defendía ciertas cosillas, miren. Caballo C4, se puede ver cómo las blancas ya están generando presión en el flanco de alfil C7 normal, y ahora caballo C5. Imagínense esta posición, que es raro, a mí me llamó la atención. Ven dos caballos, un C4 y un C5, bien colocados, y lo más del caso que es muy difícil de buscar una manera táctica de buscar. Pasa que nosotros, a simple vista, decimos alfil F4, ¿verdad? Más de alguno hubiera pensado eso, ¿no? Entonces, alfil F4, peón por alfil, torre por peón, miren, caballo B6, torre por torre, torre por torre, ¿verdad? Torre B8, y como pueden ver aquí, estamos en una situación bien interesante. Aquí viene torre C7, si caballo 8, torre de 8 admiración, obviamente rey F8 es un error por torre por E6, y si peón por aquí. Estamos viendo cómo la columna, que obviamente, como lo mencioné anteriormente, Ullman llama columna dominante, está haciendo su fuerte presión acá. Para empezar, que sea,
Simplificado la posición, la tira de jefe en presión. Por eso no se puede alfil F4. La otra idea, B6, imagínense esta jugada, otra vez cae ante caballo por A6. Torre por A6, caballo de 6, alfil por, torre por, amenazando torre de 8 y ganando, única H5, ¿verdad? Única y torre. O después de cambiar las torres, y este final, aunque haya dos piezas, el blanco está ganando. El peón es muy fuerte. Las piezas no tienen manera de parar ese fuerte peón pasado. En los finales, como recordemos, el valor fundamental de todo final radica en los peones pasados y su valor dinámico. O sea, un peón pasado muchas veces puede generar la desigualdad o igualdad en una posición determinada, máximo en un final. Entonces, B5 B5 aquí, este caballo de 12 lo estoy viendo y como les digo, no me parece tan correcto. Me parece más a mi peón por peón, caballo A3, se siente la presión, ya que tenemos un tema táctico, ¿verdad? Por la columna abierta, única B4, caballo, ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿Qué creen que puede hacer? Digamos que si torre por, y si alfil B6, caballo de 3. Y miren, y obviamente hay problemas con la octava también. Una situación otra vez donde, a pesar que se ha limitado la posición, los problemas de las negras aumentan. Pueden ver cómo Vladimir Krasny está aprovechando de manera magistral las pequeñas ventajas que hay en la posición. Obviamente también este término le va a recordar al libro que el maestro internacional Héctor Leiva Panek elaboró, que se llama Ventajas microscópicas en el tablero, que también habla de estas pequeñas ventajas que a medida van acumulándose hasta generar una ventaja casi decisiva. Entonces después de caballo C4, alfil C7, caballo C5, hacen torre a B8 y ahora, como pueden ver ustedes, las piezas negras están pasivas. Entonces por lo tanto aquí se impone un juego activo. B4, siguiendo con la ventaja en el flanco. Después de rey F8, torre B1, y miren ustedes cómo el ejemplo clásico de cómo es la colaboración de piezas y peones. En un final es un factor fundamental, cuando los piezas y los peones colaboran de manera magistral y claro, en relación a un tema común como esto es la iniciativa o ventaja de espacio en el flanco. Entonces aquí, después de rey E7, seguimos con la ventaja de espacio B5. Alfil B8, normal, y ahora caballo de 3. Siempre sigue la situación de presión en el flanco. Peón por peón, peón por peón. Aquí peón por peón y peón por peón, perdón. Esto ya diezma un poco la ventaja. Claro, porque como les dije, la debilidad que estaban trabajando desde jugada atrás era B7 y todavía se mantiene. Miren, por eso, peón por peón, que se ve natural, no es la jugada correcta, sino torre. Obviamente, ¿qué pasa? Si torre a 8, cae B7, ¿no? Otra idea que tengo es jugar a 5 y fijar el peón también de B7. Entonces, como pueden ver, una posición muy difícil. B6 y caballo 5. Ahora está deambulando en el aire el doble sobre C6. Una situación muy difícil. Por eso hacen rey F8 y ante rey F8 otra vez recaen en el error del doble. Caballo por B6, obviamente por la pieza en el aire, ya que miren, si alfil por B6, torre por, y se ha ganado el primer final ganado.
Por eso caballo por hace torre por, se cambia y ya tenemos una situación interesante donde hay un peón de más, pero claro, todavía la posibilidad de las negras de buscar algún tipo de igualdad, si el blanco juega de manera inexacta, aceptable. Pero en estos finales, cuando la torre y el caballo se coordinan, es interesante por la cuestión de la barrera que ejercen. Torre C8, caballo 6, torre C2 y obviamente aquí defendemos el peón E3, torre A8, obviamente como pueden ver la torre se mantiene tanto lateral como horizontal, por eso hacen caballo C5 y ahora alfil C7. Obviamente aquí, por ejemplo, alfil C7 es error porque miren, cae jaque el caballo D7 y se ganó la partida. Por eso alfil es un error, sino que alfil C7. Obviamente aquí se aplica mucho el término quien tiene ventaja tiene que atacar. Aquí vemos que tiene que jugar de manera activa, de lo contrario se pierde la ventaja, como en este ejemplo. Miren, de que a torre B7 sigue con mi idea, obviamente que si alfil D6 sigue el caballo N4 y si alfil acá torre C7, ya la torre defiende el peón y se procura la amenaza caballo C3, caballo B5 y caballo C5. Por eso hacen rey F8 y ahora sí, torre B4. Interesante. Obviamente aquí, que alfil D6 no sirve por caballo B5 en jaque. Y después de la simplificación, los peones del flanco rey van a caer. Por eso, hacen rey E7, a lo que lleva caballo E4. Miren ustedes cómo se mantiene una barrera que estamos viendo. Y la torre va cubriendo los demás. Hay una especie de barrera que se mantiene un poquito a raya al quedar contrarios. Por eso ahora hacen F5 y otra vez tenemos que jugar de manera activa. Miren ustedes que, por ejemplo, aquí, después de F5, si jugaran caballo C3, error por alfil A5, torre jaque, rey F6. Y si caballo B5, se cae el peón o alfil. Ya hay problemas y se juega de manera pasiva para equivocarse. Por eso la jugada correcta es torre de 7 admiración. Única, torre C2 y ahora sí, caballo D5. Amenazando el peón de H7, pero buscando la casilla idónea para el caballo, que es D4. Por eso, el caballo va a F3 y caballo D4. Miren ustedes cómo el caballo sigue procurando coordinar con la torre y hacer una barrera elemental. Después de torre C4, sigue caballo D5 normal. Y ahora podemos ver que la torre y el caballo se mantienen en comunicación y ahí la barrera. Lo que surge que no es táctico en la posición. Y aquí, a lo que hay que hacer es mantener a raya la pieza menor, que es el alfil. F4. Después de que se aleja el alfil, torre jaque. Obviamente que si rey acá, tranquilamente, torre A7 y el final ya está más cómodo. Por eso aquí buscan el final de piezas menores, ya que tenemos un final de alfil contra caballo, pero hay tiene más. Entonces aquí la situación está clara porque hay un peón pasando. Segundo, la situación también de la estructura de peones. Se puede ver claramente que los peones del flanco del rey de las negras están un poquito débiles. Por eso la lectura temática E4 va a ser de vital importancia. Por eso acá rey D7, rey F3 y a rey C6 E4. Después del rey acá, caballo 5 normal, cambiar aquí se pierde el final. Peón por peón, rey por, rey B4 y ahora admiración, caballo 6. Cambiamos el peón pasado por la mayoría de peones del flanco. Después de ese cambio, ya el plan ya está elaborado, este final se gana. Este final no tiene mucha técnica porque ya hay modelos conocidos. Para que los que no saben mucho, entonces se avanzan los peones primero
Una vez ya ve que los peones llegaron, se asignan al espacio. Ya después, como esta posición está así, ya hemos ganado varios tiempos, y el rey no ha pasado de la quinta fila, el camino es más fácil. Surge este tema táctico del caballo por G7. Después del caballo por G7, el final se ganó de la manera que los dos peones no se pueden parar, porque peón por peón, y si rey C5, F6. Y si alfil F8, tranquilamente rey F5 y los peones ganan. Como pueden ver, una magnífica obra de Vladimir Cráneo, donde nos demuestra que el criterio personal muchas veces, o mejor dicho, en la mayoría de los casos, es el criterio que debemos tener de la posición. No tenemos que valorar la posición con valores abstractos. ¿Qué me refiero con valores abstractos? Que por ejemplo, con situaciones que eso no se les da cuando uno viene empezando, que dicen que los peones deben estar totalmente en armonía, o sea, colocados en la primera línea, que no hay que hacer rupturas cuando rey está en el centro. Esos son dogmas que son parámetros que se les dan a ustedes para ver si una posición se puede aplicar o no, porque recordemos que una posición tiene valores independientes de los valores abstractos que les dan. Ustedes tienen que saber cuándo y dónde aplicarlos, no simplemente porque el entrenador me dijo que tal posición, que sino tienen que descubrir o discernir qué elemento importante tiene la posición y sobre cuál van a jugar. Entonces Vladimir Cráneo nos trae a mostrar cómo él, usando sus criterios y su razonamiento, pudo emplear los valores que ya conocía. Este final es muy instructivo, se jugó en el 2001, pero claro, recordemos también que hay finales muy agregados. Por ejemplo, este final es muy famoso. Para los que están presentes, ¿ya han visto este final? ¿Hay alguno aquí? Este final se da mucho, más que todo en el libro Mis 60 memorables partidos de Bobby Fischer y también varios comentaristas. Esta posición salió de una siciliana Nairo, donde podemos ver que en las sicilianas el talón de Aquiles es la casilla de 5 y muchas veces el valor del alfil bueno o alfil malo se define por los peones centrales como están colocados. ¿Bien? Estos peones centrales definen muchas veces. Y la otra situación importante es que también que en un final tenemos que saber por qué debilidades están jugando. En esta posición, a simple vista, podemos ver que el negro quiere jugar con su peón pasado, ¿verdad? Y también el blanco está jugando con la debilidad de 6, de 7. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Si las negras jugaran, obviamente harían H5. Y ya tienen un peón pasado. Por eso hay que fijar, evitar esa jugadura y fijamos H7. Alfil es cierto. Como podemos ver, concepto alfil bueno, alfil malo, que se dice que los peones cuando tenemos un alfil y un color no tenemos que colocar los peones dichos en casilla con nuestro alfil. Por este ejemplo, G5, lo hemos tenido que hacer porque fijamos una debilidad y también quitamos más casilla de alfil. Por eso ahora después de G5, alfil E7 única, note ustedes que el alfil en G7 carece de sentido, porque tranquilamente ya después del alfil E3 y rey E2 podemos meterle presión al peón de D6 o otra jugada interesante, torre D3 seguido de torre H3 y se ganó el peón. Por eso hacen alfil E7, rey E2 normal, torre F8, evitando la amenaza de torre D3 y torre H3, y ahora sí, alfil E3. Ahora, como pueden ver, el valor de las piezas y peones es igual, más no el posicional. En el posicional podemos ver que ya las piezas blancas están bien por la casilla fuerte, más la debilidad de H7 esto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esos son los valores reales que hay en la posición. Por eso viene a torre C8 y ahora viene B4, evitando las situaciones del blanco de dama y amenazando B5, evitándolo más.
hacen B5 y con B5 ha surgido una debilidad que es A6. O sea, ahora hay más debilidades, A6 y H7. Miren, regla de las dos debilidades. Torre de 1 normal, ya la torre de 5 cumplió su misión. Rey E6 y ahora sí, atacar la debilidad. Obviamente la van a defender y ahora sí, torre H3. Ahora vamos por la otra debilidad. Miren cómo Fischer está dando el valor a la regla de dos debilidades. Por eso ahora, alfil F8 y torre. Obviamente la única defensa. Y ahora ya las piezas blancas están bien colocadas, las situaciones no se ven claras en la posición por el pronto, y ahora sí es el momento de seguir mejorando la posición. Sigue. Aquí se desespera un poquito, pero ¿qué jugadas recomendar? Digamos que rey F7 podría venir F4 en el futuro, miren. Y si peón por peón, y H7 cayó y F4 va a caer en cualquier momento. Entonces nos aguantó la mente 5 y ahora sí, otra vez ya defendieron H7 y ahora volvemos por la otra debilidad. Así es. Como pueden ver, cómo las dos debilidades están impidiendo que las piezas negras reaccionen de una manera adecuada. Por eso ahora torres de 6, ya la torre, miren, se tuvo que colocar en esta penosa casilla de C6. Y ahora sí, ha llegado el momento de capturar. Después de esto ha surgido una casilla para nuestras piezas, que es la casilla de 4, y el valor del peón de 5 es que le quita casillas al fin. Por eso ahora torre jaque, se quita y ahora sí, entramos con la torre en el octavo piso. Por eso ahora rey F5 y miren, otra vez la regla de las debilidades. Siempre Fischer no perdió de margen H7 y A6. Torre E6 ahora sí, torre H3 admiración. Amenazando torre F3 y ganando. Ahora aquí vamos a ver que no sirve este tipo de jugadas porque tenemos la tranquila torre F. Si alfil G7 obviamente no sirve por torre alfil por y torre por H5. Miren cómo ha caído una debilidad. Entonces por eso hacen alfil G7 y este final ya habiendo caído el peón de H7 es mucho más claro. Ya tenemos un peón de más y la torre está pasiva. Realmente la situación que la torre que está pasiva. Y otra vez se mantiene el valor de las dos debilidades. Torre 8 y otra vez en jaque. Obviamente que rey E6 es error, no, porque cae A6. Por eso hacen rey G4 y ahí sí, F3, bien, manteniendo una especie de red de mate también. Las redes de mate no finales es una arma interesante de tener. Miren el rey cómo va. Y ahora vamos por la casilla E4. Obviamente que si permitimos que el rey llegue a E4, ya es una posición insostenible. Se desesperan las piezas negras y regalan el peón, pero ya al final está totalmente ganado. Vamos a ver cómo Fischer remate esta posición de una manera ejemplar. Y el peón pasado se impone fácil, miren. Y ganaron, ya que después de rey G4 E7, E2 y gana tranquilamente. La otra podría ser también esto y el peón no puede ser retenido, miren, porque torre jaque, rey y se gana. Pueden ver Fischer desde el principio, él tenía claro por qué estaba jugando, ¿verdad? Que fue la cuestión de H7 como una debilidad, pero después estaba jugando por B7 y ya cuando se hicieron de B7 jugaron por A6. Entonces la regla de las dos debilidades es un elemento muy importante que tanto lo podemos manejar de la apertura. ¿Qué pasa? En la apertura tenemos ventaja, hay debilidades,
pero quizás las debilidades la van a poder aprovechar en el final. Entonces, ¿qué es lo que hacen los grandes maestros? Se van al final, propiamente, donde las debilidades van a caer por sí solas. Porque tal vez en un medio juego se pueden defender, pero en un final, como pueden ver, es muy difícil defender dos debilidades, no digamos tres debilidades. Por eso el valor de las estructuras de peones tiene que tomarse muy en cuenta. Este final me llamó mucho la atención. Volviendo al tema de las estructuras de peones, como pueden ver, todo ajedrecista, incluyendo a Magnus Carlsen, al campeón mundial, tiene una lucha interna. ¿Qué me refiero con una lucha interna? Todos tenemos nuestra naturaleza y nuestra forma de ser. Por ende, lo expresamos en el tablero. Hay veces que nuestra naturaleza nos dicta qué jugada debemos hacer. Yo creo que la mayoría nos ha pasado de que estamos haciendo una jugada y de repente porque nos gusta la hacemos, pero después nos damos cuenta que realmente esa jugada no era la adecuada. Entonces ahí es cuando empieza la lucha interna. Cuando estamos luchando, que nuestro yo nos dice hagamos esta jugada, esta es la mejor, pero el razonamiento y la necesidad de la posición nos dicen no, esta jugada hagámosla, pero no nos gusta. Entonces eso es una lucha interna que hay. Por ejemplo, si yo estuviera aquí, estaría, bueno, hay peones de manera superficial, hay peones doblados acá, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo diría la jugada correcta es de por C5, mantengo la estructura de peones, mi pareja de alfiles. Es una cuestión de mi naturaleza, pero las necesidades de la posición me dicen otra cosa. Las necesidades de la posición me dicen que yo tengo que capturar con el otro peón. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar objetivos de ataque en un futuro. Primero, estoy abriendo otra columna para buscar B2, donde el alfil y la torre se pueden coordinar en un ataque. Segunda situación importante es que me permite tener un mayor dinamismo en la posición. Noten ustedes que después de torre de 1, miren esta jugada, otra lucha interna, ¿no? Porque yo diría pareja de alfiles, pero aquí vemos cómo después de esto está clara la situación de que vale más la estructura de peones a las situaciones de la pareja de alfiles. Recordemos que el verdadero valor de la pareja de alfiles no es por su valor estético, sino que es porque nosotros o el que lleva la pareja de alfiles decide cuándo y dónde cambiar, que es el valor real de la pareja de alfiles, que el que la lleva tiene las opciones de cambio. Por eso acá, después de todo esto, cambio que hay acá, Spassky no valoró bien, o tal vez sí lo valoró, pero Karpov lo valoró a mayor profundidad. Después de esta situación de B por C y el cambio C3, podemos ver que ya la situación está clara y la ventaja es de las negras por su mejor colocación de piezas. ¿Qué fue lo que hizo? Realmente el negro en esta posición cambió, vio las piezas negativas que hay, como el alfil en B1 que no tiene mucha movilidad, y cambió las piezas activas, miren. Claro, porque el caballo podía llegar a la casilla de D5. Por eso ahora, después de las situaciones que estuve en la posición, ya podemos ver que el negro tiene mucho dinamismo, pero al principio parecía que no, ¿verdad? Ahora miren ustedes que el cambio en D6 mejora la posición, ya que torre por, aquí creo que está la variante, ya que torre por y se gana. La otra situación es que si G por F3, caballo 5 y el alfil en B1 va a ser víctima de la posición. ¿Bien? Si torre por C5 y D3, el alfil queda atrapado y se gana. Como pueden ver, después de este cambio, ya prácticamente forzado, caballo B1, obviamente rey F7 llevando el rey, sigue el cambio en D6 y ahora sí, reyes. Otra vez el final interesante.
Ahora torre de 3, obviamente cambiar, daría muchos recursos de defensa de la planta, prácticamente tablas. Por eso se mantiene con la pieza negativa que estamos viendo que es un calvario, que es el alfil, el calvario o la cruz de las piezas. Única, alfil a 2 y ahora sí, torre segunda. Noten ustedes cómo las debilidades estructurales, más las piezas mal colocadas, evitan que las piezas blancas puedan reagruparse en la medidora. Por eso ahora, caballo F3, yo dice, alfil por, que era la pieza activa, miren. Peón por, o torre por, mejor dicho, y ahora aquí, el ajedrez europeo, o es conocido, el tándem, se menciona el tándem a la pareja ideal. Recordemos que cuando uno aprende los finales se dice que torre y alfil es mejor que torre y caballo. Se dice que dama y caballo es mejor que dama y alfil. A eso que se refieren con tándem o la pareja idónea. En este caso, lastimosamente, el valor del tándem no se aplica por la estructura y la necesidad de la posición. Torre y caballo es superior a torre y alfil por esas situaciones. Por eso ahora, después de caballo 5, es ventaja clara la posición. Obviamente torre 3 y mir no se puede seguir en la posición después de A5. Obviamente que A4 es dejar totalmente enterrado este alfil y dar más debilidades. Por eso no se resigna a la pasividad, lo entregan el peón de C4, pero miren, y la posición empieza a caer poco a poco. Noten ustedes que aquí pueden hacer caballo por A3, pero volvemos y repetimos que las redes del mate nunca deben pasar desapercibidas. Miren, el peón pasado ya está listo y la posición ya está madura para el juego. Sigue la situación del alfil y ahora sí, C4, peón pasado y el rey. Noten ustedes cómo la torre y el caballo siguen trabajando de una manera ejemplar. Sigue y ahora sí, el peón pasado. Otra vez, como todo final, tenemos que quitar los mundos de apoyo a las piezas. Noten ustedes cómo ahora las piezas negras han evolucionado de una manera espléndida. Y después de F4 ya no se le ve manera de cómo pueden resistirse. Por ejemplo, por decirlo, hay torre acá, torre jaque, rey, torre jaque. Puede ser, ¿no? O la otra tranquilamente. C2, se quita la torre y coronamos. Pueden ver ustedes cómo una simple valoración cambia significativamente de acuerdo al criterio de la posición. En este ejemplo, obviamente, analicemos nosotros si D por C, torre de 1, miren ustedes, comparemos los resultados de la P, alfil por C3, B por C3, pero como pueden ver, la posición en sí no presenta mayor problema, porque miren, ahora la torre se dobla. Digamos que la torre, la columna está abierta y la presión de las piezas es más fuerte, ya no podemos aprovechar eso, miren. Ya las piezas respiran un poco más. En cambio, con la otra situación, si la comparamos, y las piezas les cuesta, miren. Como pueden ver, no se pueden activar las piezas de una manera rápida. Un ejemplo muy instructivo que nos muestra que el valor relativo de los aspectos teóricos no son valores dados, sino que dependen de la posición o estructura de piezas. Una partida muy ejemplar de Anatoly Karpov, donde nos muestra una fina técnica contra un grande también como es Boris Spassky. Otra posición interesante, en el libro de ajedrez para niños, que yo lo leí cuando venía empezando, que estaba muy bien elaborado, sale esta partida que es de Capablanca Llanos. Me gustó mucho, ¿verdad? Porque también recordemos que la estructura de peones
es un valor indispensable en los finales. Por ejemplo, como ustedes ven aquí, 3, 5, 7, 7, igual número de peones, pero hay un peón doblado. Prácticamente nosotros tenemos un peón de más. Ahora, ¿cómo explotar esta ventaja? Porque el peón de más que tengo está en el flanco de dama, no está en el flanco de rey. Ese es el valor dado, porque ustedes ven y en el flanco de dama están 1, 2, 3, 4 contra 3, pero esos 4 paran a los peones. Entonces, ahí está el valor que ya pareciera que están ganados, pero hay que tener su razonamiento. Por eso ahora, primero regla, ganar espacio. Movieron los peones hoy sí. B4, admiración, aquí no la... yo le pondría 2 signos por el contexto de que B4 para A5 y para C5. Miren cómo el gran Capablanca sigue con la idea clara de la posición. ¿Qué es lo que hay que hacer todo final? Centralizar el juego. Ahora aquí juegan B5 y podemos ver que han aparecido casillas débiles en la posición. Por eso ahora, siempre que podamos, hay que crear debilidades claras en la estructura de peones. Una estructura que esté doblada, pero si no podemos atacarla, no es debilidad. Por eso Capablanca está claro en los conceptos y hace A4. Después de A4, torre de 4 y hoy sí, torre de 1. Noten ustedes cómo el juego es en base a la estructura de peones. Después de torre de 4 y sí, rey de 3. Se quita la torre y hoy sí, A5. Ya quedó claro cuál es la meta de Capablanca. Va a quedar un peón pasado en el centro, donde se imponen fácilmente. Miren ahora cómo una vez habiendo limitado los movimientos de peones el gran Capa sigue con la presión de la columna semiabierta. Obviamente el negro intenta evitar el plan y miren, genera más debilidad en la posición. Después de peón por peón, torre por, y obviamente el valor numérico es igual, más no el posicional. Ya tenemos un peón pasado. Como pueden ver, el plan de Capablanca fue en varias etapas: ganar espacio, hacer que los peones de blanco de dama se movieran, una vez de haberlos movido, fijarlos para detener nuestro peón pasado. Después de haber hecho eso, hizo la ruptura de G4, G5, donde ya abrió las columnas claras. Después de torre H6, obviamente torre G3. Y miren ahora cómo, ¿qué es lo que hay que hacer para atacar? Generar más debilidades. Bueno, sí, H4. Obviamente, el ejemplo anterior, fijando más las debilidades. Una vez teniendo ganado espacio, bueno, ya la idea de torre G5 era crear debilidades. Tranquilamente tengo G6 débil y voy a proceder. ¿Bien? Ahora ya las torres se movieron por la debilidad de G6. Ahora sí, avanza el peón pasado. Vean ustedes qué magistral la manera de cómo Capablanca no da espacio. Ahora, ¿qué pasa? Capablanca siempre tuvo la idea de las dos debilidades. ¿Miren? ¿Verdad? Otra es el término de las dos debilidades. Como pueden ver, el rey no se puede ir porque torre A8 y gana fácilmente. ¿Miren? Hoy sí, el peón pasado se impone fácilmente. Y esta posición ya no se puede sacar. Un ejemplo muy claro del gran maestro Capablanca de cómo jugar una posición con peones doblados, y otra vez aplicó el concepto de las debilidades, pero también desde aquí, miren ustedes cómo no hizo la ruptura de un solo G5, que lo podía hacer también. Él aquí podía hacer G5, ¿verdad? Pero sino que buscó el momento adecuado donde dicha ruptura fuera fuerte. Eso es cuando está entrenando con Leiva, un concepto que dio muy interesante en nuestro internacional, que es que no, antes de mover o cambiar la estructura de peones, hay que reagrupar las piezas para que cuando movamos esos peones no generen debilidades y podamos aprovechar con mayor eficiencia con nuestras piezas. Solo cuando nuestras piezas estén bien colocadas
en este caso las torres y el rey, podemos hacer dicha lectura. Como en este ejemplo, miren que una vez habiendo colocado bien las piezas y los peones y los reyes, y ahora sí, de lo contrario, un muy buen ejemplo de Capablanca contra Janoski. Janoski era un muy buen jugador táctico, por cierto. Y para cerrar con broche de oro, don Miguel Naidoo, el caballero del ajedrez, como era conocido, que en paz descanse. Recordemos que la historia de Miguel Naidoo, que se quedó en Argentina, en polaco, tras la Segunda Guerra Mundial. Aquí está otro ejemplo donde el juego transcurre, donde hay alfil contra heterogéneo contra homogéneos, como en el libro de Huerta Solís, entrenamiento, donde, pero básicamente aquí la supremacía del alfil es clara por F7, que es donde está la presión. Para ver rápido este tema, miren cómo las piezas, aquí las piezas blancas están bien por la actividad, ya que D5 nunca puede ser ocupado, porque a caballo de 5 tranquilamente podría ser desalojado con E4 en un futuro, ¿verdad? No significa que lo vayamos a hacer de un solo. ¿Por qué? Dejaríamos F4, sino que sería de prepararlo en un futuro, pero es ficticio que D5 sea fuerte. Por eso hacen caballo acá, pero sigue centralización del rey, seguimos centralización del rey, y ahora sí se cambia una torre. Y ahora no vamos a cambiar otra torre, sino la regla es que estamos jugando por F7. Como pueden ver, ya desde ya hay dos debilidades otra vez, F7 y F7. Pero también hay una casilla ahí que es interesante, ¿no? ¿Qué es eso? Por eso ahora, como toda regla, en un final siempre tenemos que generar debilidades. Por eso, torre G1 admiración. Obviamente, G6 está complicado, ¿no? Y otra vez, ahí pues. Por eso hace caballo 8 y miren ahora cómo la torre, un modelo clásico de cómo la torre va a pasar por la cuarta para debilitar los peones. Miren el concepto de debilitar. Ahora sí, cambiamos. Y esta posición, el tandem funciona, porque el caballo no tiene puntos de apoyo y hay peones en ambos lados. Dos factores fundamentales para que se imponga torre y alfil contra torre y caballo. Por eso ahora, primero torre jaque, alejar el rey, y ahora sí, que muevan los peones. Ahora sí, miren, que sigan moviendo los peones o el caballo. Bueno, digamos que el caballo acá podría venir, torre acá, y la torre acá, seguimos con las 4, intentando hacer A5 y tirar. Siempre generando más debilidades, pero me parece que caballo F6. ¿Por qué otra regla de caballo F6 es que también es 4, amenazar de 5, ¿no? Siempre con la idea también de F5. Como pueden ver, hay variedad de movimientos. Por eso ahora hacen F6 y a la cama diagonal, miren, la torre sigue correteando los peones. Bueno, ya generó debilidades, ya el alfil está fuerte, ya tuvimos la situación enérgica. Ahora procedemos a seguir mejorando nuestras piezas. Ahora viene, y miren, avanzamos los peones. Después de avanzar los peones, sigue la situación de mejoramiento de la torre. Ahora la torre procede a mover. Bueno, yo creo que hace tiempo, en una charla que escuché del maestro Zelaya, les hablé de una partida famosa de Lasker Capablanca, variante del cambio. Esa partida también ha sido grabada desde el punto de vista psicológico, por el motivo de que Lasker usa la variante del cambio para ganar Capablanca cuando eran tablas y le gana de una manera ejemplar, fijando los peones del flanco rey con F5, igual concepto aquí, miren. F5 fija los peones y siempre está con las dos debilidades ahora, ¿es cierto? Noten ustedes cómo Miguel sigue aprovechando la situación. Ahora el peón pasado que va a fungir en el centro, obviamente fijando el flanco de dama un poco. No es tanto fijar, sino que si hace B5 crea una columna A, ¿no? Aquí puede capturar también, pero le da un tiempo y la torre se defiende. Por eso no toma inmediatamente, sino que hace alfil aquí, ya que si peón por peón, y hay 1, 2, 3 debilidades.
Por eso, alfil aquí, eso es lo interesante. Después de caballo 8, y sí, miren, alfil, y sí, mejorando más la pieza misma. Ya una vez habiendo colocado la pieza activa y avanzado los peones, se procede a abrir la columna. Después de abrir la columna, el rey, miren, obviamente la debilidad en G7, seguimos con el rey, y hoy sí, tenemos el rey, tenemos el alfil, el avance, y procedemos con torre C1, admiración, evitando, miren este que interesante, torre A1, jugada natural, pero ilógica, porque después de B4, y se activó el peón pasado, miren. Después de torre por G7, y ganar casi. Después de alfil A2, y se complicaron, como pueden ver ustedes, una simple jugada natural puede acarrear grandes problemas. Por eso, torre C1, admiración, atando las piezas. Después de caballo B7, hoy sí, torre A1, ya evitamos la amenaza. Caballo C5, hoy sí, jaque. Y avanzamos ahora el peón pasado. Ahora después de caballo jaque, tranquilamente el rey ahí, en C3, evitando el contrajuego. Después de caballo C1, obviamente, la debilidad. Miren, caballo jaque, pero no hay problema. Y a caballo por torre por peón jaque. Y ahora el peón pasado gana de manera increíble. Miren ustedes como torre y alfil en posición abierta, cuando hay peones en ambos flancos y el caballo no tiene apoyo fuerte, son un arma muy poderosa. Después de rey acá, admiración, peón por peón. El peón pasado se impone. Ya que si caballo por alfil, torre jaque, y si rey D7, F7, y miren, no se puede evitar la coronación. Por eso, hacen torre D7 y ahí sí, torre por, rey por, y ahí sí, alfil jaque otra vez, maniobra clásica de visión del rey, ¿verdad? Después de esto, se podría considerar que ya la partida está perdida porque obviamente si rey acá, o también seguimos alejando el rey, el caballo. O si no, tranquilamente, alfil por peón. Pero el problema aquí es que viene el caballo, F7, rey y alfil por peón. Y vemos cómo el alfil se impone fácilmente. Como pueden ver, la situación de los finales tienen que tener claro que los valores dados dependen de las características fundamentales de la posición y por lo tanto tienen que ser objetivos a la hora de analizar. Por eso, cuando ustedes puedan ver, por ejemplo, el libro que yo les recomiendo, Los 10 finales que ya se de Jesús de la Guía, es un libro que les va a instruir bastante en este tema. Otro libro también de finales que es relativamente interesante es el libro de finales de Boretsky, que también lo he elaborado muy bien. También el de Wilfredo Sariego, el de Inforchess, que él trabaja muy bien en el área de finales, se lo recomiendo bastante. Con esto terminamos por hoy. Este tema de finales, espero que les haya gustado. Esta clase va a ser subida al Face para que la puedan descargar otra vez. Y si tienen algún otro tema me lo escriben y yo con gusto se los voy a